Buenas tardes, bienvenidos un día más a esta serie de webinars, de Data Webinars de Big Data Magazine. Soy José Luis Arcángel, Big Data Magazine con iNetwork. Son los creadores de esta serie de webinars en las que hoy tenemos inteligencia artificial con analítica prescriptiva de la optimización logística al pricing. Nos acompañará Álvaro García, que es profesor de industriales en la Universidad Politécnica de Madrid y cofundador de Baobab. También estará su compañero cofundador de Baobab, Pablo Castilla, y moderará Tomás Martínez Buero, presidente de Network. Tomás, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Luis. Muchísimas gracias por la introducción y muchas gracias a Big Data Magazine. Solo querer recordaros que estos eventos o estos webinars tienen la siguiente estructura. Son 20-25 minutos de los ponentes y luego va a haber otros 20-25 minutos donde podéis hacer preguntas. Es conveniente que lo hagáis en el chat público, en el que están todos lo pueden ver, para poder responder esas preguntas. Básicamente, yo lo que voy a hacer es recoger las preguntas, se lo paso a los moderadores y luego puede haber un debate donde yo solamente podré hablar y participar en ese debate con los participantes en la ponencia. Entonces, decir que hoy tenemos un webinar muy interesante y desde el punto de vista de la asociación hay dos razones para que sea muy interesante. La primera es la temática. Tanto Álvaro como Pablo, Álvaro García como Pablo Castilla, van a hablar de las experiencias que están teniendo en un ámbito que es relativamente nuevo, aunque sus dos partes, sus dos componentes llevan años utilizándose para resolver problemas, pero lo que hacen ellos es juntar lo que es el machine learning o la inteligencia artificial normal que está de moda, que es el machine learning principalmente para temas de análisis predictivo, con técnicas de optimización matemática que se han utilizado durante muchos años, pero que no se han llegado a juntar con las técnicas que ahora mismo se utilizan en inteligencia artificial. Entonces, eso es un interés especial para la asociación. Y luego también hay otro. Nosotros, como asociación, siempre hacemos un hincapié en la transferencia de tecnología, es decir, que las universidades o los centros de investigación puedan pasar esa tecnología a las empresas. En este caso, se trata de una spin-off, es decir, la empresa que representan Álvaro y Pablo es una spin-off de la Escuela de Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid y lleva 9 años dando servicio con este planteamiento que van a compartir con vosotros a grandes empresas. Entonces, ese también es una satisfacción de que efectivamente eso sea así. Entonces, decir algo de Álvaro, pues Álvaro es doctor y profesor de la Escuela de Industriales y, aparte de fundador de Baobab, que es la spin-off, y Pablo Castilla, que es físico y también cofundador de hace 9 años de Baobab. Entonces, dicho esto, yo creo que Pablo te voy a dar paso y también Álvaro. Hola. Hola, buenas tardes, vale. Tomás. Buenas tardes. Sí, solamente comentar que Álvaro no va a estar visible, ha tenido una pequeña incidencia en el ojo, con lo cual él no puede presentar, pero sí va a poder responder preguntas. Y el que va a hacer la presentación va a ser Pablo. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a este webinar por las dos razones que he comentado anteriormente. Y dicho esto, siendo una spin-off, ¿seréis todos científicos, ingenieros de la NASA? ¿Qué sois? No, de la NASA no. Casi todo el talento que tenemos proviene de la Escuela de Industriales, porque tanto Álvaro como Miguel Ortega, que es otro de los socios fundadores, son profesores de la escuela y bueno, la verdad es que nos gusta nutrirnos de la cantera y bueno, que también los ingenieros juniors, ¿no? O los becarios de último año y luego ingenieros, bueno, de alguna forma vayan creciendo tal como crecemos nosotros, ¿no? Entonces, prácticamente todo el mundo es ingeniero, industrial y, bueno, hay alguna excepción. Somos un par de físicos en la compañía y hay algún ingeniero de telecomunicaciones también para la división de telecomunicaciones. Muy bien, pues nada, te dejo, Pablo, y ya volveré para la moderación y para la siguiente parte. Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Bueno, ya que sabéis un poquito más de mí y de nosotros, sí que nos gustaría lo primero preguntaros, lanzar una encuesta un poco para orientar también lo que vamos a contar, que nos dijerais, bueno, de qué sector
o a qué sector pertenecéis cada uno de vosotros, con idea de intentar orientar también la presentación en función de lo que nos vayáis contando. Y sin más, bueno, pues vamos a hablar tanto Álvaro García como yo. Aquí tenéis la presentación de Álvaro, que es doctor por la Universidad Politécnica de Madrid, y un currículum mucho más interesante. Y bueno, lo que queríamos contaros es qué es la inteligencia artificial, para qué se utiliza la inteligencia artificial, qué es la analítica prescriptiva, para qué se utiliza la analítica prescriptiva, ¿no? Como rezaba un poco el título del webinar. Y la primera lámina que es interesante es porque nos gustaría aterrizar un poco qué es esto de la inteligencia artificial en general, ¿no? Pues justo pues Tomás es el presidente de la iNetwork y seguro que también puede hablar mucho sobre esto. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, la inteligencia artificial en general tiene un centro que es el Machine Learning y a partir de ahí hay una serie de técnicas como ensamble de modelos, como redes neuronales, como aprendizaje reforzado, bueno, todo lo que veis ahí, que son técnicas que se encuadran dentro de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y con esas técnicas se pueden dar soluciones a cosas que pasan en las empresas y que pasan en la vida real, ¿no? Desde prever la evolución de los indicadores, hacer previsiones de demanda, clasificar a nuestros clientes, agrupar luego a esas clasificaciones o a esos clientes de una manera determinada, identificar patrones. Este tipo de cosas son las que se hacen con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Y para qué sirven? Pues para estimar el valor de unos activos, para estimar la demanda que va a haber en el futuro, para hacer clustering de clientes, ¿no? En el fondo es lo que hace Netflix todo el rato cuando nos ofrece, después de haber visto Juego de Tronos, pues nos ofrece ver Vikingos. ¿Por qué? No porque las series se parezcan en sí, sino porque la gente que ha visto Juego de Tronos está en el mismo clúster en el que estás tú, también ha visto Vikingos. Entonces, bueno, pues al final ese clustering es el que permite que las empresas puedan tomar decisiones sobre qué tipo de contenidos son más interesantes o menos, ¿no? O estimación, por ejemplo, de la probabilidad de aceptación de una oferta o la meteorología en sí misma, que son modelos de previsión que llevan funcionando muchísimos años y que también están basados en Machine Learning, ¿no? Como os decía, puede servir para hacer previsión, clasificación, agrupar, estimar, ayudar en el fondo al decisor, ¿no? Pero, ¿qué ocurriría si además podríamos directamente sugerirle una decisión a esta persona que es al final la que tiene la espada de Damocles y la que utiliza las herramientas de Machine Learning? Y si esa decisión fuera la mejor decisión, cuando digo la mejor, lo digo en términos matemáticos, ¿no? Que matemáticamente se demuestra que esa es la mejor decisión que se puede tomar, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que los datos que tenemos, la información que tenemos en nuestra empresa, lo primero que tenemos o lo mínimo que tenemos es saber la demanda que hemos tenido en el pasado, ¿no? Esto no es muy complicado. Yo supongo que todas las empresas, lo que ha ocurrido en el pasado es algo que tienen claro. Luego tienes que ver, lo que te gustaría saber a todos es, bueno, cuál va a ser la demanda que va a haber en el futuro. Bueno, pues el Machine Learning al final nos ayuda a entender o nos ayuda a predecir de alguna forma cuál va a ser esa demanda en el futuro. Pero la decisión va un poco más allá, ¿no? Porque saber la demanda está muy bien, pero tú lo que quieres es tomar decisiones sobre, contrato más personal, transportamos desde otro almacén, subcontratamos, dejamos alguna demanda sin atender porque no nos queda más remedio, aumentamos nuestro nivel de stock para que cuando llegue el pico tengamos solución, ampliamos nuestra capacidad de producción. Estas son las preguntas que el decisor tiene encima de su cabeza todo el tiempo. Y está claro que el Machine Learning lo que le está dando por lo menos es cuál va a ser su demanda futura. Pero si utilizas analítica prescriptiva, la analítica prescriptiva puede coger todas esas preguntas que tiene el decisor en su cabeza y de alguna forma, matemáticamente, utilizando matemáticas, las puede englobar y meterlas en una batidora, ¿no? Que, digamos, de alguna forma resuelve ese sudoku complejo que hay encima de la cabeza del decisor y le dice, oye, lo mejor que puedes hacer es una subcontratación para atender al pico o lo mejor que puedes hacer es aumentar tu capacidad de producción. Digamos que te da la decisión, te propone una decisión, ¿no?
De hecho, cuando intentamos contar un poco la analítica prescriptiva, que en el fondo viene de la universidad, aunque nació hace años, ¿no? Viene de la universidad, y cuando intentamos aterrizarlo de forma que las empresas lo entendieran, lo que hicimos fue pintar esta pirámide en la que la parte baja de la analítica es la analítica descriptiva, es lo que se ha llamado durante años el Business Intelligence, que tiene que ver con los KPIs pasados o incluso presentes que se le proponen o que se le muestran a un decisor, de forma que, bueno, pues con esos KPIs pueda tomar una decisión lo mejor posible, ¿no? Pintamos una capa por encima, matemáticamente es más complejo, informáticamente no tiene por qué ser más sencillo, sobre todo cuando hablamos de Big Data, la cosa se complica bastante, pero bueno, matemáticamente es más complejo que la analítica descriptiva, está la analítica predictiva, ¿no? Que nos sirve para la demanda, que nos sirve para saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro y poder tomar decisiones en el presente de lo que va a ocurrir en el futuro. Y por encima de eso, porque matemáticamente necesita, digamos, que la cabeza mueblada de otra forma, está la analítica prescriptiva, que lo que hace es proponer decisiones directamente. No proponer qué es lo que va a pasar en el futuro y a partir de ahí alguien decide, sino que te propone directamente cuál es la solución o cuál es el conjunto de soluciones que se pueden proponer, que se pueden adoptar para resolver el problema con un coste óptimo, maximizando los beneficios, minimizando los tiempos de fabricación, de producción, de entrega. Aquí vamos a hablar siempre de óptimos. Cuando algo es óptimo es porque es el máximo de algo o el mínimo de algo, ¿no? Entonces, en este mundo de la analítica prescriptiva, que ahora está de moda que todo se llame analítica, en realidad es el término fancy, ¿no? El término de moda para investigación operativa, lo que se ha llamado desde épocas de la Segunda Guerra Mundial Operational Research. Y bueno, y también tiene su conjunto de herramientas en el que, bueno, de alguna forma sirven para solucionar esos problemas que estábamos planteando, ¿no? Y sin entrar en muchos detalles, ¿no? Pues hay optimización estocástica, hay algoritmos genéticos, hay, bueno, simulación de eventos discretos, hay muchos tipos, muchas técnicas que son las que permiten resolver ese problema de negocio que tienen las empresas, ¿no? Digamos que tenemos todo un conjunto de técnicas a nuestra disposición para, dependiendo del problema, utilizar unas u otras. Pasa un poco con lo que veíamos en el primer gráfico de la lámina, ¿no? Que la inteligencia artificial, el machine learning, también tiene un conjunto, como las redes neuronales, que permiten resolver esos problemas, ¿no? Aquí vuelve a haber otro conjunto de problemas, ¿no? Perdona una cosa, déjame decir, primero voy a contar porque ahora vas a hablar de diferentes casos de uso, ¿no? Y entonces yo haría lo siguiente, primero lo que voy a hacer es contaros cuál es el resultado de la encuesta, ¿vale? Para que te hagas una idea, que tú lo conozcas, Pablo, y que de paso también lo conozca el resto de la audiencia, pero el 17% era energía y utilities, el 7% telecomunicaciones, un 0% de transporte logística, banca seguros un 17% y retail un 0%. Es decir, que ha sido, así es como se ha repartido de entre los que han contestado. ¿De acuerdo? Entonces, para que te hagas una idea, yo creo que tienes que centrar en energía, algo de telecomunicaciones y banca yo creo que no tenías nada. Pero vamos, que también hay casos de banca. Y luego, por otro lado, te diría que lanzáramos la encuesta que como si fuera un pequeño examen a la audiencia, ¿vale? ¿La has lanzado? Sí, yo creo que está lanzada, efectivamente. ¿Sí? Vale. Y bueno, o sea, esperemos que la audiencia un poco conteste en función de, bueno, la respuesta a la encuesta tiene que ver con la pirámide que os he contado hace unos minutos. Muchas gracias, Tomás, por esto. Y en cuanto a la banca, fijaos en lo siguiente. Sí, perdona, Tomás. No, que lo que iba a decir es que la pregunta realmente, fijaos bien, es ¿qué es lo que creéis que tiene vuestra empresa? Es decir, no tenéis por qué saberlo todo, ¿vale? Lo que ha hecho Pablo es explicar los diferentes tipos de analítica dentro de esa pirámide, que muchos de vosotros conoceréis, pero un poco para ver qué es lo que vosotros creéis que tiene vuestra empresa, ¿de acuerdo? Y te dejo paso y luego ya os contaré más adelante cuál es el resultado de esta encuesta, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Sigue. Muchas gracias, Tomás. Sí, me decías que había efectivamente personas de banca y seguros dentro de la audiencia. Podemos hablar de marketing, ¿no? Podemos hablar de captación de clientes si tenemos tiempo al final. Lo que, corrígeme, Tomás, si me equivoco, igual no tiene demasiado sentido hablar de logística y transporte porque no había un porcentaje muy alto. No, los que han contestado, o sea, yo sé que siempre hay muchos de logística y transporte en este tipo de ámbitos, pero no había nadie, ¿vale? Ajá.
Pero vamos, que en todo caso también, según la experiencia que tenemos, es que este tipo de aplicaciones de logística y transporte se dan en cualquier sector. Se dan tanto en el sector de energía. Bueno, eso lo vas a saber decir mejor tú que yo y te dejo paso. Yo creo que ahí tiene sentido que también hables de esta parte. Perfecto. Sí, pues efectivamente, nosotros tenemos clientes que son del mundo de la energía y las utilities, pero al final la energía hay que transportarla de alguna manera y implica cierta logística, ¿no? ¿Qué es lo que, bueno, dentro del paraguas de la inteligencia artificial, en concreto el machine learning, que es lo que más se está ahora mismo integrando en las empresas, ¿qué es lo que permite la inteligencia artificial en este sentido, ¿no? Bueno, pues nos permite calcular una probabilidad para entregar en una franja horaria, calcular el tráfico esperado que va a tener el conductor durante el reparto, calcular la duración de ese desplazamiento. Y también permite, bueno, pues tener una previsión en tiempo real de los tiempos de llegada a los destinos, a los almacenes y también la previsión de demanda, o sea, el número de paquetes que va a tener que gestionar o el número de paquetes si son paquetes, ¿no? O el número de mercancía, la cantidad de mercancía que va a tener que gestionar cada una de los almacenes, ¿no? a los que le lleguen para estar preparado a los que le llegue esa mercancía, ¿no? Tiene que estar un poco preparados y para eso tiene que haber una previsión de la demanda. Aparte de esto, que efectivamente es algo súper útil, bueno, dentro de la logística y el transporte, la analítica predictiva puede responder a otro tipo de preguntas, algunas de las cuales tienen que estar alimentadas por la analítica predictiva, que ha quedado en la parte de arriba, y otras no tiene ni siquiera por qué estar alimentado por la analítica predictiva, ¿no? Entonces, preguntas del estilo de cómo elaboro la mejor ruta para entregar todos los paquetes es un problema de optimización, de analítica prescriptiva. ¿Qué flota me interesa tener? Sabiendo que, bueno, pues la flota tiene cada camión, furgoneta, tiene un tipo de costes, un tipo de ventajas, un tipo de inconvenientes, la capacidad, la velocidad en la que se mueven, o preguntas de qué me conviene subcontratar o qué tipo de vehículo tengo que emplear para este movimiento, o si hago uso de LTLs o de FTLs, ¿no? Estos son en jerga de logística, son camiones completos o camiones que no están completos a la hora de tomar una decisión de cómo quiero realizar ese transporte, ¿no? Este tipo de preguntas son las que responde la analítica prescriptiva dentro de la logística y el transporte, ¿no? En cambio, en telecomunicaciones, bueno, pues la inteligencia artificial permite saber una demanda esperada de una nueva tecnología, ¿no? Si voy a lanzar al mercado una nueva tecnología, tener una estimación de cuál va a ser esa demanda. Si yo decido, por ejemplo, aumentar la velocidad de la fibra de mis clientes, pues saber cuál va a ser la demanda de tráfico esperada que va a provocar ese aumento de la velocidad, ¿no? O también nos permite tener una percepción de la calidad del servicio en función de ciertos indicadores o, bueno, la estimación de las portabilidades que va a haber o cuántos clientes van a abandonar la compañía por cliente o, si hacemos estos algoritmos de clustering que decíamos antes, por tipologías de cliente. Todo esto, la verdad es que es súper útil. En ningún momento son cosas contradictorias, sino que al revés, son cosas complementarias y que a veces son necesarias. A veces hace falta tanto la parte predictiva de inteligencia artificial como la parte de analítica prescriptiva. Pero con la analítica prescriptiva también puedes llegar más allá, ¿no? Puedes llegar más allá, además, en cosas en las que puedas ahorrar dinero. Por ejemplo, puedes preparar la planificación, el diseño y la ampliación de red. Esto es algo que estamos haciendo actualmente con operadores a nivel internacional, ¿no? Con el despliegue de la red de 5G, donde interesa desplegar antes estaciones de 5G, de forma que, bueno, que haya una rentabilidad. O también pensar en qué acciones son las que se deben tomar para mejorar la calidad del servicio percibida y también, por un lado, nos puede prescribir, nos puede aconsejar cuáles son las políticas de retenciones para nuestros clientes que debemos adoptar. Todo esto siempre está visto desde el punto de vista de un retorno de inversión, como veremos un poco más adelante. En el sector eléctrico, por ejemplo, la inteligencia artificial, el machine learning permite hacer previsiones de la demanda, que es muy necesario, hacer unas previsiones del precio al que voy a comprar la electricidad para luego vendérsela a los consumidores. Puedes hacer previsión de fallos en la infraestructura de distribución, ¿no? Que luego deriva en un mantenimiento predictivo, por esto. Puedes pensar también en redes inteligentes
Y luego en cosas tan peculiares como la previsión de clientes que van a tener los puntos de recarga de vehículos eléctricos, ¿no? Por estar en este mundo, que al final es una especie de previsión de la demanda en concreto para el vehículo eléctrico. En cambio, la analítica prescriptiva puede basarse en la información conseguida con el Machine Learning, pero además también puede servir, como hemos visto en el sector de las telecomunicaciones, para planificar la expansión de la red. Puede ser la expansión de la red, de cómo tengo que colocar mi red para que soporte la futura demanda que puede hacer, ¿no? Por un lado está la previsión de la demanda, que es Machine Learning, y por otro lado está la optimización de esa expansión de la red para que el coste se justifique lo máximo posible, ¿no? También puedes, si con el Machine Learning puedes pensar en un mantenimiento predictivo, la planificación de las tareas, el scheduling de las tareas que tiene que realizar ese equipo de mantenimiento es algo que está en la analítica o que cae dentro del paraguas de la analítica prescriptiva. O también la localización y el dimensionamiento de los puntos de recarga, ¿no? Una cosa es saber la demanda que voy a tener de esos puntos de recarga y otra cosa es dónde coloco esos puntos de recarga, por un lado, y qué dimensionamiento les doy, ¿no? Cuántos cargadores de qué potencia son los que coloco en cada una de esas ubicaciones, ¿no? Y luego, un poco más allá y alineado con el pricing, que es lo siguiente que vamos a contar, pues se pueden establecer tarifas de recarga de vehículos eléctricos en cada uno de los puntos, de forma que el usuario puede decidir a qué precio quiere pagar la electricidad y, por supuesto, la compañía puede decidir a qué precio quiere vender la electricidad. Esto es algo muy habitual en hoteles, en billetes de avión, incluso, bueno, hablando de recarga de vehículos, pues también en otro tipo de ventas a nivel de retail, ¿no? De hecho, hablando de pricing, pues la inteligencia artificial, de nuevo, te puede dar información sobre la demanda esperada en función del precio, ¿no? Tú tienes un precio que está fijado y en función de ese precio, pues puedes saber cuál es la demanda. Si pones un precio muy alto, la demanda va a ser más baja. Si pones un precio muy bajo, la demanda va a ser más alta. Esto que cualitativamente se entiende muy fácil, cuantitativamente, pues el Machine Learning ayuda a que esto efectivamente se pueda cuantificar de alguna manera y aterrizar con cifras, ¿no? También podemos saber cuál es el impacto del precio de la competencia sobre nuestras ventas. Podemos, por ejemplo, saber cuál es la probabilidad de que un vehículo de car sharing, ¿no?, sea solicitado en una determinada zona. Encontrar el destino más probable de alguien que alquila un vehículo de car sharing en una ubicación determinada en función de la hora del día y del perfil de cliente. Podemos también hacer estimaciones de incidentes y luego, bueno, pues también podemos ver la probabilidad de alquilar un vehículo en función de la competencia, de su sensibilidad al precio y de su aversión al cambio a su empresa favorita, ¿no? Esto es todo lo que nos permite el Machine Learning. Cuando le pones la capa de analítica prescriptiva que va por encima de la pirámide, pues entonces podemos hacer cosas como decidir el precio que ofrezco para cada producto en cada punto de venta. O el precio que ofrezco, volviendo al caso del car sharing, el precio que ofrezco a cada uno de mis coches en función de la competencia que tengo alrededor, porque ese pricing puede ser dinámico y además, una vez que tengo esta información, puedo hacer ofertas específicas a clientes en función de la fidelización que tenga ese cliente para con la empresa de car sharing, ¿no? Y bueno, lo más importante de todo para nosotros, y pensando en la analítica prescriptiva, por un lado es lo óptimo, que siempre nosotros nos llenamos la boca con la palabra óptimo porque lo entendemos de una forma matemática, y a veces hacer un desarrollo que nos garantice el óptimo puede ser tan caro que no se justifique. Hay que llegar a un equilibrio en el que encontremos el óptimo o algo que está muy cerca del óptimo y que nos da resultados en muy poco tiempo y que tenga un coste razonable y sobre todo que tenga un retorno de la inversión, ¿no? Y aquí hay un par de datos que nos parecen bastante interesantes y que están sacados de, bueno, este en concreto, el primero está sacado del EMIT, que es un poco sorprendente, ¿no? Que es que 7 de cada 10 proyectos de inteligencia artificial terminan sin tener impacto. De hecho, bueno, podemos compartir con vosotros los enlaces de estas fuentes. Y por otro lado, este está sacado de la revista Interfaces, que, bueno, hace gala de que lo que publica son proyectos reales, no son papers de investigación, sino que son datos sobre proyectos reales implantados en empresas, y que dice que los ahorros medios de los proyectos de analítica prescriptiva
están casi del orden del 16%, ¿no? Pues entre un 3 y un 37% según los artículos, pero la media que indica la revista es que hay un casi 16% de ahorro de costes entre utilizar analítica prescriptiva y utilizar lo que sea que hubiera antes, que muchas veces tiene que ver con una persona con analítica predictiva tomando decisiones basándose o utilizando herramientas que a lo mejor no son la mejor herramienta porque no están orientadas a que te proponga las mejores decisiones posibles, ¿no? Y bueno, con esto sí que hasta aquí por lo menos queríamos llegar, queríamos contaros. Sí que es verdad que tenemos alguna lámina más sobre marketing, bueno, si la audiencia de banca y seguros le parece interesante, ¿no? El marketing orientado a la banca, la analítica prescriptiva con las aplicaciones que tiene para el marketing, pero veo que aparece Tomás, o sea que sospecho que vamos a llegar hasta aquí y bueno, no sé, a partir de aquí estamos Pues a vuestra mira, disposición para las preguntas que tengáis. pues mira, Pablo y Álvaro, que estás ahí, muchas gracias. Lo que vamos a hacer ahora es, os vamos a hacer una serie de preguntas. Yo tengo un par de preguntas que os voy a contar más adelante. Lo que sí estoy viendo, y como pasa en muchos de los webinars que hacemos, que aquí cada caso de uso, cada apartado da lugar a un webinar independiente. Yo, de hecho, me he quedado con un poco de ganas de saber más de pricing y de energía, pero ya andaremos con ello en las preguntas, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. No sé si puedes pasar, voy a pasar la próxima slide, porque os voy a hablar del webinar de la semana siguiente, ¿vale? Mientras que los asistentes pensáis en preguntas. Aquí tenemos una pregunta, ¿vale? Y vamos a cambiar esto de sitio un momento. Nos ponemos, vale, ahí estamos. Bueno, este es el evento de la próxima semana. Va a ser el 25 de junio a la misma hora, a las 6 de la tarde, y hablará Elena Alfaro, que es una directiva top en todo lo relacionado con analítica. Cuando digo top, es a nivel global, lleva todo lo que es el head de data global de BBVA y además pues lleva lo que es analíticas avanzadas en todo lo relacionado con relación con el cliente, es decir, lo más importante de una empresa. Y nos va a acompañar también en este webinar, que lo va, digamos, la ponencia va a ser de Elena, va a estar Macarena Estevez, que es socia de Deloitte, y también va a estar Ángel Galán, que es director de inteligencia artificial y de datos en la empresa Cabel. Ambos son de la asociación también, son de Network. Entonces, yo lo que os animo es que ya creo que José Luis va a dejar el enlace en el chat para si os queréis apuntar, ¿vale? Y os animo que también vayáis adelante con este webinar, que va a ser bastante interesante. Y como yo ya veo que tenemos una serie de preguntas, vamos a cambiar de sitio nuestras caras, ¿vale? Ya lo habéis hecho vosotros. Y empezamos con las preguntas. Bueno, si me vais a permitir, les voy a hacer una primera pregunta, ¿vale? A Pablo y a Álvaro. Yo lo que he visto, es decir, en la última slide que habláis de que, por un lado, los proyectos de inteligencia artificial tienen una tasa de fallos, o sea, de no llegar a éxito muy alta, y es verdad, es así. Los típicos de lo que es Machine Learning, a progreso en esta fase, se quedan en el punto de prueba de concepto, y ahí se quedan, porque no se sigue avanzando, pero sin embargo, cuando habláis de analítica prescriptiva, dais unos retornos, unas ganancias muy altas, que puede suponer muchísimo dinero cuando se habla de empresas grandes, de muchísimo dinero de ahorros o de ingresos. Entonces, ¿cómo casamos esas dos cifras? Es decir, cuando hay analítica prescriptiva, resulta que tienen más éxito los proyectos porque hay analítica prescriptiva, y si es así, ¿por qué? Es difícil, ¿eh? Sí, yo esto se lo dejaría a un profesor, pero mientras tanto sí que es verdad que cuando intentamos hacer proyectos no hace falta hacer el gran proyecto desde el principio. Aquí, bueno, pues no es que haya que empezar con un POC, pero sí que es verdad que no entramos en un proyecto si no vemos claro cuál es el retorno de la inversión. Y si un proyecto tiene retorno de la inversión, ya es complicado que no salga, ¿no? Porque ya de repente clientes, proveedores, integradores, todo el mundo rema en el mismo sentido, porque todo el mundo está viendo un ahorro de costes, sobre todo al final el cliente final, que es el que compra el desarrollo, la herramienta, es el que ve claro
que ese es el punto al que hay que ir, ¿no? Entonces, esto ayuda bastante a empujar un proyecto de analítica prescriptiva, y el resto de las cosas que ayudan son, aparte de, por supuesto, hacer las cosas bien, una de las cosas que ayuda mucho a que un proyecto de analítica prescriptiva es hacer un filtro primero, ¿no? Tenemos que, antes de empezar un proyecto, ver claro que hay un retorno de la inversión. Vale. Tengo otra pregunta, pero lo voy a dejar para más adelante si da tiempo, porque aquí ya hay preguntas de la audiencia. Bueno, lo primero es decir que hay una persona que sí es del sector logístico, ¿vale? Transporte logístico, como mínimo. Lo que pasa es que no le da tiempo a responder, ¿vale? Y de hecho, que es Álvaro, Álvaro Cantalejo, que aparece aquí en el chat, hace la siguiente pregunta, que yo no entiendo, porque habla de unos acrónimos. Dice, ¿cómo discrimináis en transporte cuándo salir por LTL o FTL? Y de paso nos cuentas qué es el LTL y el FTL. Sí, si queréis, a pesar de que estoy sin cámara, sí me gustaría comentar, bueno, cuando estamos hablando de FTL o LTL, estamos hablando de las dos variantes que hay a la hora de hacer un envío. Alguien puede contratar directamente un camión para hacer uso, pues típicamente, al completo de la capacidad del camión, o subcontratar una parte del camión de tal manera que la tarifa que estamos pagando por unidad transportada es mayor, pero sin embargo, al transportar un volumen menor, pues puede salir rentable. Entonces, nosotros no aplicamos una regla que discrimine cuándo es interesante hacer una cosa o hacer otra. Lo que nosotros hacemos es tratar globalmente el problema en el contexto en el que se produce. Es decir, nosotros típicamente somos conocedores de una demanda que puede ser una demanda en firme, conocida por las peticiones que tenemos de nuestros clientes o algún tipo de previsión de demanda. Y lo que podemos hacer es, sabiendo cuáles son nuestros destinos finales, cuáles son los costes de las rutas, cuáles son las posibles combinaciones de FTLs y LTLs, construir un modelo matemático que sugiera qué es lo que debemos hacer. Es decir, no hemos entrado en el detalle de cómo funciona, por no convertir esto en una clase propia de lo que sería un entorno más académico, pero lo que hacemos es construir un conjunto de ecuaciones donde definimos unas variables que sugieren contratar 1, 2, 3 FTLs o cantidades parciales de tipo LTLs. Y matemáticamente exploramos el conjunto de todas las posibles combinaciones teniendo en cuenta todos los costes y todos los envíos con todas las consideraciones, como la disponibilidad del material para cuando vamos a subir la mercancía al camión, como los compromisos de fechas de entrega, como las restricciones que nos imponen los proveedores de los servicios de transporte. Entonces, habría que ver en qué se traduce, en términos específicos, el problema que cuenta Álvaro, pero lo que hacemos es construir un modelo matemático que, teniendo en cuenta todas las reglas de operación y todos los costes asociados a las diferentes alternativas, que explora de forma eficaz, es decir, que encuentra la solución con menor coste y eficiente en poco tiempo para que el usuario pues, pueda encontrar soluciones a tiempo. Es decir, que frente a un nuevo pedido que surge, es posible incorporarlo, ejecutar de nuevo la herramienta y proponer una solución sin necesidad de tener que esperar un conjunto de horas, porque haría inhábil una resolución de este tipo. En resumen, construimos un modelo matemático que tiene en cuenta todo lo que hay que tener en cuenta y propone una solución. No utilizamos reglas para cada uno de los casos. Vale, muchas gracias Álvaro. Y Álvaro, ambos Álvaros. Hay otra pregunta que es de Sonia Fernández, que creo que la entiendo, que dice ¿con qué software? Y que de alguna forma también yo la tengo ahí. Es decir, vosotros utilizáis un software, construís un software. ¿Qué es lo que se hace en vuestro caso? Sí, lo importante en este tipo de problemas es ser capaz de escribir las matemáticas cuando un cliente te cuenta un problema, ¿no? Un cliente te cuenta un problema en el idioma de negocio y hay que ser capaz de traducir eso a reglas matemáticas, a ecuaciones matemáticas, ¿no? Eso es lo complicado. Luego puedes utilizar el soporte para escribir esas matemáticas. Puede ser desde un lenguaje de programación, por ejemplo, Python, es lo que utilizamos habitualmente, pero bueno, históricamente se han utilizado otros que ahora están menos de moda. Y también hay plataformas de desarrollo que digamos que están orientadas a escribir esas ecuaciones matemáticas, ¿no? No tanto al lenguaje de programación, sino a
al lenguaje de la optimización, a la analítica prescriptiva, y que además, de paso, pues te ayudan con la integración con los sistemas, te ayudan con el front-end, porque al final hay un usuario, ¿no? El decisor que comentaba yo, ¿no? Hay un usuario, un conjunto de usuarios que tienen que ver cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay plataformas que te permiten resolver esos problemas, ¿no? Nosotros somos partners de algunas, lo podéis ver directamente en la web de la empresa, pero lo importante no es tanto la plataforma, sino lo importante es el ser capaz de traducir a matemáticas esas reglas que nos cuentan los clientes. Vale. Y yo entiendo, Sonia, que con esto está respondido. Al final el resumen es que utilicéis lo que sea necesario para al final dar una solución. ¿Es una solución ad hoc? ¿O cómo hacéis? Y es un poco la continuación de esta pregunta. ¿Es algo ad hoc para los clientes o cómo funciona esto? Claro, al final, como decía, un cliente nos cuenta su problema, entonces nosotros traducimos ese problema en matemáticas y en una aplicación que tiene sus botones, que tiene su integración con los sistemas, que tendrá sus mapas, que tiene su frontend, ¿no? su interfaz de usuario. Pero tiene que ser, o generalmente es ad hoc, es una solución ad hoc, porque cada problema de cada cliente es diferente, ¿no? Nosotros, nunca nos hemos encontrado dos problemas iguales en el que, bueno, pues algo desarrollado ya pueda servir, sino que cada cliente tiene sus particularidades, sus propios problemas, y solamente por la propia forma de trabajar del cliente y cómo ha crecido orgánicamente el cliente, se generan unos problemas que son diferentes de otros y que generan unas reglas que hay que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones que son diferentes, ¿no? Entonces, sí, nuestra aproximación siempre es ad hoc para cada cliente y con esa consultoría previa que comentaba. Claro, entonces aquí, Sone no había visto la siguiente pregunta, que es con qué software trabajáis para hacer analítica prescriptiva, que ya está respondida. Otra pregunta que hace Jaime Sotomayor, que habla, en proyectos que habéis realizado, ¿qué porcentaje de ahorro habéis tenido con vuestras aplicaciones? Y que, por cierto, hablando antes de nada, que he visto que tenéis en el blog algo sobre ROI, sobre cómo calcular el ROI. Porque ahora mismo lo que tenéis, una cosa son los ahorros y otra cosa es el retorno de la inversión. Entonces, contestando esta pregunta de Jaime, que es en qué proyectos habéis realizado y qué porcentaje de ahorros habéis tenido, una cosa son los ahorros y otra es el retorno de la inversión, que es, al fin y al cabo, es cómo se paga esos desarrollos, ¿vale? Claro. Por eso es importante entender bien el problema del cliente, ¿no? Tú puedes tener unos ahorros que, por nuestra experiencia de 9 años que tenemos como empresa, los ahorros coinciden bastante con lo que publicaba que os comentaba antes, que publicaba la revista Interfaces. Están en torno al 15, al 20% en todos los casos. Algunos son superiores, pero bueno, hay que verlos uno por uno, pero yo diría que de media están en el 15 o en el 20%, y el ahorro de la inversión pues depende un poco del tamaño de la empresa. Quiero decir que, vamos a poner un ejemplo, que yo le hago la optimización del precio a la tienda de ropa de la esquina, ¿vale? Entonces, bueno, matemáticamente voy a tener que hacer casi el mismo trabajo que si le hago la optimización del precio a Inditex. Pero claro, si hace la optimización del precio a Inditex va a ahorrarse un 15% de muchísimo más dinero de lo que se va a ahorrar la tienda de la esquina. Entonces, esa es la razón porque además pues nuestros clientes son generalmente clientes grandes, que es donde el retorno de la inversión está muy justificado y al final se mide casi en días, en semanas, en pocos meses en el caso más desfavorable, ¿no? Claro, que decir que no solamente son los ahorros en porcentaje, sino es en cantidades absolutas, y luego también lo que supone esos cambios y la construcción de esa aplicación, que eso es importante. Y dices que hay algunos casos que son semanas, ¿no? De lo que llaman retorno, sería payback, que llaman, ¿no? Sí, ¿cuánto tiempo tardó en pagar esa inversión, ¿no? Sí, de hecho hay un artículo bastante interesante sobre este tipo de preguntas, ¿no? Lo que es el payback, lo que es el retorno de la inversión, que justo está en nuestro blog, que se accede directamente desde la web. Pero sí, nosotros vamos, una cosa bastante poco habitual, ¿no? Dentro de las grandes empresas, que es una empresa tan pequeña como Baobab, sin pasar por un proceso de compras, de repente estábamos trabajando con ellos, y esto es claramente porque el retorno de la inversión estaba muy claro, ¿no? Veían que en cuanto esto se pusiera a funcionar, iban a
ahorrarse más dinero o conseguir mejorar sus márgenes, ¿no? Porque es una empresa muy grande, lo tienes en minutos. Es una empresa muy pequeña, igual tardas años en tener un retorno de la inversión, porque estas herramientas, claro, tienen un coste. Muy bien. Enrique Saún dice, ¿cuáles son las principales diferencias en cuanto a metodología, planning y herramientas, lenguajes en un proyecto de analítica predictiva y otro de analítica prescriptiva? Claro, básicamente es que cuando estáis, porque también trabajáis en la parte predictiva, porque además muchas veces los proyectos están totalmente, se utilizan diferentes técnicas para resolver un problema y hay herramientas más típicas para resolver problemas de optimización matemática, de investigación operativa o de analítica prescriptiva, y luego también estáis utilizando otro tipo de herramientas que son para hacer de machine learning, es decir, para poder utilizar modelos de machine learning. ¿Qué podrías decir? O también una pregunta para Álvaro. ¿Qué podrías decir de esto, de las herramientas, tanto si es analítica predictiva o prescriptiva? ¿Qué tipo de herramientas utilizáis? Que en este caso yo creo que deberíais hablar más de predictiva, ¿no? Porque predictiva ya la habéis intentado, ¿no? Y quizá efectivamente la metodología, dado el boom relativamente reciente de la analítica predictiva, es más conocido cuál es la metodología que se sigue, donde se identifican cuáles son los datos, se hace algún tipo de limpieza, se hace un análisis exploratorio de los datos, se evalúan modelos, se valida y se ponen en producción, por hacer un resumen muy rápido. Sí, como decías, quizá tiene más sentido hablar un poquito sobre cuál es el proceso en términos metodológicos de la aplicación de la analítica prescriptiva. Lo que nosotros hacemos en primer lugar es identificar el problema de la organización, del cliente, de quien corresponda. Y para eso, en términos del corazón de lo que nosotros hacemos, necesitamos responder 3 preguntas esenciales. Uno es, ¿qué decisión quiere tomar el decisor? Quiere conocer el tamaño de su flota, quiere conocer los precios, quiere conocer cuánto compra, quiere elaborar sus rutas. Aquello que queremos saber qué es aquello que quiere ver en una pantalla, quiere ver en su SAP, quiere ver donde corresponda y que le permite ponerlo en práctica y como resultado de eso tener una mejor funcionamiento de su sistema. Queremos saber cuál es su decisión. A veces no es trivial y incluso hay que acotar cuál es el alcance de la decisión de la persona que está al frente en el lado del cliente. La segunda cuestión que queremos saber es cuáles son las reglas que se tienen que cumplir, que esto es muy importante. Nosotros construimos un modelo matemático que permite exactamente aquello que la realidad permite e impide aquello que la realidad no permite. Es decir, que nosotros imponemos una capacidad máxima en nuestros camiones o un precio máximo entre puntos de venta que están a una determinada distancia. Entonces, todo aquello que nosotros le exigimos a nuestra herramienta, pues la va a respetar tal y como se lo formulemos. Entonces, necesitamos extraer toda la información relativa a aquello que debe cumplir una solución para que el cliente esté satisfecho con ella y, por lo tanto, la pueda poner en práctica. Y la tercera pregunta que hacemos es ¿cuál es el objetivo que quiere mejorar? Es decir, ¿cuál es el KPI que tiene que guiar la búsqueda de nuestra herramienta? Que puede ser la reducción de costes, el equilibrado de un conjunto de cargas de trabajo entre diferentes personas, puede ser incluso el tratamiento de varios objetivos, que esto es un problema muy interesante. A veces tenemos 2 cuestiones que están en conflicto y no es fácil traducir todo a euros. Nosotros lo que hacemos es construir el conjunto de mejores soluciones para que el usuario, cuando las tiene delante, decida cuál de ellas va a poner en marcha. Y supongamos que hablamos de coste en inventario frente a personal que tenemos trabajando. A veces no es tan fácil traducir esto a euros y nos ha ocurrido. Entonces le podemos decir, oye, mira, si tú tienes tanta gente trabajando, vas a tener un coste en inventario de esta naturaleza. Pero si reduces la gente que tienes trabajando, tu coste de inventario va a aumentar. Pero es el decisor el que elige. Entonces, es la tercera pregunta clave. ¿Cuál es el objetivo o los objetivos que te preocupan para que nosotros te pongamos una solución como tú quieres ver que cumpla con toda la regla? Esto en términos del corazón. Las siguientes preguntas que hacemos, que ya pasamos a la siguiente capa, es ¿cuáles son los casos de uso y cuál es la integración de esta herramienta con el resto de los elementos de sistema de información de la empresa? Y porque nosotros buscamos el rigor matemático en las soluciones que entregamos, pero siempre al servicio de una persona que toma una decisión. Con lo cual, necesitamos saber cuál es el caso o los casos de uso, cuál es el flujo de información para que la herramienta esté diseñada no solamente para publicar un paper,
y que tenga el rigor y la finura en términos matemáticos, sino que esté al servicio de cuándo y cómo se va a tomar la decisión. Y, por supuesto, que lea de las fuentes de datos valiosas y que vuelque la información donde corresponde y que permita al usuario hacer el mejor uso de la herramienta. Y una cosa aquí que también por la que velamos es por tratar de enriquecer la calidad del trabajo de la persona que usa la herramienta, porque las herramientas, bueno, las que hacemos nosotros y las que se hacen en analítica prescriptiva, típicamente resuelven, por supuesto, el problema para el cual están pensadas. Es decir, si estamos hablando de un problema de rutas, pues ofrece las rutas de menor coste. Pero, paradójicamente, a pesar de que puede haber cierto miedo a que quien usa estas herramientas pase a estar reemplazada por una herramienta pues, que toma las decisiones en modo automático, nuestra experiencia es que no es así, sino todo lo contrario. La persona que dispone de una herramienta construida de esta manera dispone de más tiempo, en vez de para componer rutas, que es un trabajo pues, de poco valor añadido, porque ya lo hace la máquina, tiene una herramienta que enriquece su trabajo porque le permite evaluar escenarios que de otra manera no podría evaluar. Por ejemplo, si decidimos asumir un conjunto nuevo de clientes, podemos ver cuál es el sobrecoste en el que incurriríamos en la distribución para atender a estos clientes y, por ejemplo, podríamos ver si somos capaces de atenderlo con la flota de la que disponemos actualmente o no, o si tendríamos que hacer una inversión. Es decir, podemos evaluar, haciendo uso de la herramienta, escenarios diferentes de aquellos en los que estamos ahora, con lo cual el conjunto de análisis que puede hacer una persona es mucho más amplio porque la parte de hacer los números, vamos a decir, es mucho más breve, con lo cual el trabajo queda enriquecido. Por un lado, la persona hace trabajo más valioso y tenemos como un doble valor de la herramienta. Entonces, en resumen, lo que hacemos es preguntar las 3 preguntas clave. ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué quieres mejorar? ¿Y cuál es tu decisión? Nos preocupamos por los casos de uso para que estén al servicio de la persona que va a utilizarlo. Nos preocupamos cómo integrarlo para que la información, tanto de entrada y, por supuesto, la de salida, sean valiosas. Y procuramos también darle un valor añadido para que el uso de la herramienta incluso pueda acceder de forma, como he explicado antes, el uso que, por supuesto, es al servicio del cual tiene que estar lo que nosotros desarrollamos. Muy bien, gracias, Álvaro. Has dicho cosas interesantes que incluso has respondido a alguna pregunta que te había por aquí, que tenía yo, ¿no? Que era el tema del what if, ¿no? Que lo que estáis haciendo también es dar la posibilidad al usuario a que no sea sustituido, sino que pueda trabajar con diferentes escenarios y pueda tomar decisiones mejores. Es decir, que no sustituye a la persona la toma de decisiones, esta combinación de descriptiva con descriptiva. Sigo con alguna pregunta más. Juan Manuel Cabello habla o sea, menciona las técnicas y herramientas mostradas en la primera slide, cuáles son las más habituales que aplicáis para la analítica prescriptiva. Yo, en todo caso, lo que diría es que, no sé si, Pablo, quieres ir a la primera, no sería la primera, sería una más adelante, pero básicamente la primera era más que nada de descriptiva, de analítica predictiva, sí. Era de predictiva. Clustering, efectivamente. Claro. Y sin embargo... Pero no es analítica prescriptiva. Claro. Pero sin embargo, que también ahí utilizáis herramientas de analítica predictiva, ¿vale? Pero había una slide, no sé si puedes ir para atrás, que está bastante bien, la vemos en un momento, que es donde aparecían todas las técnicas y se mencionaba también la de... A ver si puedes ir para atrás, bueno, mucho más para atrás. Y yo creo que está muy bien y se puede explicar, incluso responder a alguna de las preguntas que viene más adelante, ¿vale? Que es de Víctor Nadal, que dice: buenas tardes, me gustaría conocer de qué manera se puede utilizar la analítica prescriptiva junto a la analítica descriptiva, que también yo creo que se puede explicar con esta slide. Y había también alguna pregunta que yo creo que ha sido respondida por Álvaro, que es: ¿cómo gestionáis el ciclo de vida de estas soluciones? Pero tú lo podéis abundar un poco más de esto. Que cómo gestionas el ciclo de vida de estas soluciones de analítica prescriptiva, el entorno cambia y los datos también, entendiendo que los modelos de analítica prescriptiva tienen que estar bastante actualizados en cierto modo. Entonces, yo creo, te dejo que con esta transparencia pues puedas explicar un poco el entorno. Sí, si queréis, vamos por partes. A mí hay una que me parece muy interesante, que es cómo se puede utilizar la analítica prescriptiva junto a la analítica descriptiva. Para mí son partes de la pirámide que pueden tener mucho sentido, ¿no? Al final, la analítica prescriptiva lo que hace es ayudar a tomar decisiones. Esas decisiones muchas veces se toman en un momento presente, pero son decisiones que implican al futuro. Con lo cual, la analítica predictiva alimenta a esos modelos de decisión
de forma que los modelos puedan aprovecharse de lo que, de la suposición que se va a hacer de lo que va a ocurrir en el futuro para tomar la decisión, entendiendo que, bueno, lo que dice la analítica predictiva es correcto. Como estábamos hablando, por ejemplo, es muy típico el caso en el que, bueno, yo tengo que montar toda mi operativa de transporte para la semana que viene, pero para eso lo primero que tengo que saber es qué demanda voy a tener la semana que viene, ¿no? Entonces, los ejemplos que poníamos, dices, la analítica predictiva te dice la demanda que vas a tener la semana que viene, o en realidad, más que te la dice a ti, se la dice al modelo de toma de decisiones, que con el dato de la demanda que va a haber la semana que viene, te dice cuál es tu mix de vehículos y cuáles van a ser su origen y su destino a la hora de hacer las entregas, ¿no? Con respecto a la unión con la analítica descriptiva, en realidad la analítica descriptiva no tiene nada de decisión, entonces es un poco más complicada de unir. Sí que sirve, por ejemplo, si estás pensando en... Imaginad, voy a poner un ejemplo en el que sí que la descriptiva, la predictiva, o la descriptiva, el machine learning y la analítica prescriptiva tienen sentido en el customer journey de un cliente, ¿no? Tú tienes la analítica descriptiva que te puede servir para tener información de cuántas ventas estás teniendo, de qué tipo, para qué tipo de clientes, en qué código postal, por sexo, por edad. Todo ese conjunto de datos, de forma descriptiva, tú los puedes presentar en un momento determinado. Después de eso, los puedes presentar para que alguien los vea, ¿no? En el momento en el que pones un algoritmo bueno, en este caso de clustering, ¿no? Pones un algoritmo que lo que hace es segmentar a todos esos clientes de forma que quieres tenerlos colocados de, bueno, pues este es cliente de fibra, este es cliente de ADSL, este es cliente de móvil, o a este le tengo que hacer unos descuentos más grandes, a este perfil de clientes le hago unos descuentos más pequeños. Eso, en el fondo, es un machine learning, ¿no? Y está unido con la parte descriptiva en el sentido de que los datos siguen siendo los mismos, solo que en vez de para presentar KPIs, ahora se utilizan para hacer un clúster de clientes, para hacer agrupaciones de clientes. Y luego la prescriptiva está en que el algoritmo te diga qué precio tienes que ponerle a cada uno de tus clientes o qué precio tienes que ponerle a tus billetes de avión o a tus noches de hotel para, bueno, pues intentar vender todos los billetes que puedas y en el fondo maximizar tu margen también, ¿no? Entonces, es un poco la unión en un proyecto de las tres analíticas que pintábamos en la gráfica. En cuanto a las técnicas de analítica prescriptiva, y esto sí que se lo voy a dejar a Álvaro García para que... Yo diría una cosa, lo digo porque es que no va a dar tiempo a contar más, ¿vale? Pero ya vamos a ir cerrando. Hay alguna pregunta que ha quedado ahí en el aire, que es cómo gestionas el ciclo de vida de estas soluciones de analítica prescriptiva. Bueno, pues entiendo que esto es y me corregís, esto es son proyectos que continuamente tienen que seguir adaptándose y hacer un seguimiento de ello para que efectivamente, me imagino que debe ser así, para que esté actualizado todo, o cómo es esto, o sea, el ciclo de vida de estas soluciones. Aparte de lo que ha contado yo a Álvaro, cómo inicia el proyecto, pero luego cómo continúa y claro, muy corto, por favor. Es verdad, muy brevemente, es verdad que estos proyectos están vivos. De hecho, bueno, pues hay un mantenimiento que está ahí, que sirve un poco para hacer el fine-tuning de cómo van cambiando las cosas. Pero también es verdad que los modelos de analítica prescriptiva son menos, les influyen menos los cambios, por ejemplo, que a los modelos de analítica predictiva. Los modelos de analítica predictiva están muy basados en históricos y en variables de entorno, pero en cambio los modelos de analítica prescriptiva, como están basados en las reglas que nos está diciendo nuestro cliente del negocio, mientras no cambian las reglas del negocio, los modelos siguen siendo válidos. Con todo, el negocio no solo lo cambia el cliente, sino que también lo cambia el entorno. Entonces, si cambia el entorno y de repente aparece un Zara low cost, pues eso puede hacer cambiar las reglas del juego a la hora de la demanda que puede haber, ¿no? Entonces, puede que efectivamente haya que incluir nuevas restricciones y la ventaja es que estos modelos se hacen basándose en restricciones, ¿no? Entonces, puedes que tengas que incluir alguna restricción nueva si de repente cambian las reglas del juego, ¿no? Entonces, breve. Pues vamos a ver, hay todavía una serie de preguntas, pero las vamos a dejar. Hay una pregunta que es casi personal, que te piden a ti tu mail. Emilio de Velasco, por favor, bueno,
si puedes mandar tu mail, pues lo pones tú ahí. Yo no te lo voy a poner porque es personal tuyo, pero si quieres ponerlo, lo pones ahí en el chat. ¿Puedo escribirlo ¿vale? aquí directamente y aparece? Claro. Sí, yo creo que sí. Sí, lo puedes poner en el chat, pero vamos, que eso es lo que hay. Una pregunta muy rápida, por favor, Álvaro, y es que lo tengo que contar. ¿Os encontráis con situaciones en las cuales el óptimo no es importante para vuestros clientes? ¿O sí lo es o no lo es? Es decir, que yo me puedo imaginar situaciones donde sea imposible que un cliente diga, oye, es que yo no quiero lo óptimo, porque yo voy bien, pero su jefe le dirá, sí, no querrás lo óptimo, pero yo sí lo quiero. Yo quiero ahorrar el máximo posible. ¿Te encuentras con esa situación? No sé, es una situación que yo lo he visto y que al final tiene que ser más arriba el que tiene que decir, mira, a lo mejor te complica la vida, que yo creo que aquí no te la complica, pero no te conformes con algo que no sea óptimo. No te conformes. Claro. Es una reflexión interesante porque, desde luego, nosotros apostamos por conseguir la mejor de las soluciones que cumplen con todo aquello que se espera de una solución en el contexto en el que estamos. Entonces, también es cierto que cuando yo escribo un paper, lo que tengo que hacer es competir con el resto de investigadores para conseguir la mejor solución que se ha conseguido hasta el momento. Cuando trabajo como una persona, un equipo que ofrecemos una solución, apuntamos a lo más alto, pero también velamos por la eficiencia económica del proyecto. Es decir, a lo mejor nos quedamos al 1% del óptimo con un coste del proyecto razonable y mejorar ese 1% a lo mejor exigiría un trabajo de investigación que no justifica el resultado. Entonces, nosotros lo que nos encontramos es que es posible encontrar soluciones muy próximas al óptimo con retornos de inversión muy altos, a partir de los cuales se puede volver otra vez a iniciar una oleada de mejora con un nuevo modelo, con una mejora de lo que existe, para acercarnos todavía más a ese óptimo. Porque, claro, el óptimo, también es cierto que en términos académicos podemos hablar de óptimo, pero hablar del óptimo en organizaciones complejas sabemos que, bueno, pues puede haber diferentes intereses. Lo que es cierto es que somos capaces de aportar rendimientos de la inversión muy altos que permiten mejoras posteriores. Y, desde luego, lo que hacemos es apuntar al óptimo y encontrar aquello que sea más rentable. Y como decía antes, a lo mejor es preferible renunciar a algo que esté, pues que sea el óptimo, pero que a cambio sea, que es otra reflexión interesante que no tenemos tiempo para hacer ahora, que sea robusto. A lo mejor preferimos algo que frente a diferentes escenarios nos vaya a dar siempre un buen resultado frente a encontrar la mejor solución, pero en cuanto cambie una condición de contorno, se nos viene el castillo de naipes abajo. Entonces, lo que nosotros al final es velamos por dar buenas soluciones que están muy cercanas al óptimo. Idealmente, si esto existe en la realidad, el óptimo. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Álvaro, por esta última reflexión, ese último comentario. Pablo, muchas gracias por la presentación. Y aquí os dejo, voy a hacer un recordatorio a todos los asistentes, que merece la pena el ver el próximo webinar de la semana que viene. Y termino el webinar, pues sobre todo, aparte de agradecer a los ponentes y a Big Data Magazine, pues a todos los asistentes. Muchísimas gracias y os esperamos en la próxima. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos, gracias. Muchas gracias.